Alabado sea el nombre del Señor. En esta semana, hermanos, es muy importante como creyentes. Como dije el domingo pasado, muchos de nosotros como creyentes en todo el mundo estamos celebrando esta semana reconocido como la Semana Santa. La Pasión de Cristo lo llamamos. Y antes de empezar el mensaje quiero recordarles unas cosas que sucedieron y las anotaciones vienen del Evangelio según San Mateo capítulo 1 en adelante. Celebramos los últimos 8 días del Señor en la tierra. Y en este Evangelio de Mateo 21 está registrado estos eventos que sucedieron. El domingo pasado celebramos Domingo de Ramos. Fue marcado por la entrada triunfal de Jesús en la ciudad de Jerusalén. Y ustedes ya vieron la historia como agarraban ramas o palmas de los árboles y a unos tendían sus túnicas y entró Jesús en un pollino. Gloria a Dios, presentándose como Rey de Reyes. Y luego el día lunes Jesús entra en el templo y echa fuera a los comerciantes. Si leen en su palabra en la Biblia, pues ven ahí como el Señor entró y vio todo lo que estaba sucediendo en el templo, y él con un enojo santo echó fuera todos los que cambiaban dinero y los que vendían cosas y los que aprovechaban del templo. Y él dijo: mi casa será casa de oración. Gloria a Dios. Y luego el día martes Jesús enfrenta la hipocresía de los líderes judíos, y eso está en capítulo 23 al 25. Y en esos versículos, en esos capítulos, ahí registran muchas parábolas y enseñanzas que el Señor dio, y que hacían a los líderes religiosos furiosos porque no querían aceptar las palabras de Jesús. El día miércoles, hoy, encontramos la traición Judas acuerda traicionar a Jesús, un discípulo de Jesús, uno que anduvo con él por 3 años, viendo los milagros, viendo las sanidades, escuchando mensajes y enseñanzas poderosas. La gente estaba cautivada por la palabra de Jesús, porque la gente decía: él enseña con autoridad, no como los fariseos, no como los saduceos, que ni creían la misma palabra que predicaban. Pero Jesús vino y hablaba con poder y autoridad. Y Judas era participante, era testigo ocular de eso. Y aún así acuerda él con los fariseos o los jefes de los principales y los ancianos del pueblo de vender a Jesús, de traicionarlo. Eso fue el día miércoles que sucedió eso. Ya mañana, el día jueves, Jesús celebra la Santa Cena con sus discípulos. Los reúne y dice: preparen la fiesta, quiero tener una cena. Y ahí estaban ahí los 12 reunidos y el Señor Jesús hablándoles qué iba a pasar luego, y que alguien ahí sentado iba a traicionarlo. Y entonces ellos decían: ¿seré yo? Todos preguntando si fueron ellos. Pero Jesús dijo: el que mete su mano conmigo en la olla. Y fue Judas. Y dice la palabra que fue en instante. Gloria a Dios. Ese día, el jueves. Y también encontramos la negación de Pedro, ¿verdad? ¿Se recuerdan la historia de la negación de Pedro? Pedro dijo a Jesús: Señor, no importa qué pasa, no importa qué te hacen, yo siempre estaré contigo. Él estaba siendo el muy grande y pegándose su pecho, y Jesús dijo: herirán al pastor y las ovejas serán dispersadas. Él dijo: no, Señor, yo nunca te dejaré. Si tengo que ir hasta la muerte iré. Y Jesús le dijo a Pedro: Pedro, antes que el gallo canta, me negarás 3 veces.
Y ya lo pueden leer en la palabra las veces que Pedro tuvo la oportunidad tomó la oportunidad de negar a Jesús y luego escuchó el gallo cantar. Eso fue el jueves. Y también vemos que ya para ese entonces los líderes religiosos empezaron a conspirar en contra de Jesús, buscando de qué manera lo iban a poder capturar y matar. Y también encontramos uno de los eventos muy fuertes cuando Jesús fue a orar en el Getsemaní. Y en esta noche, eso es lo que vamos a hablar sobre cuando Jesús fue a orar en el jardín de Getsemaní. Luego el día viernes, que es Viernes Santo, sabemos que Cristo es crucificado. Los jefes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo animan al pueblo a gritar: crucifícalo, cuando lo llevaron ante Poncio Pilato, ¿verdad? Dice: ¿qué hago con este hombre? Fueron los líderes religiosos que animaron a todo el pueblo que estaba ahí a gritar: crucifícalo, cuando una semana antes, unos días antes, estaban diciendo: Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Esta es la semana, en resumen, la última semana del Señor Jesús aquí en la tierra. Pero esperamos el domingo, día de victoria y gran resplandor. Gloria a Dios, dice un canto. Y damos gracias al Señor por sus bendiciones. Y ya el domingo el pastor Josh nos trae un mensaje de domingo de resurrección, donde podemos alabar y glorificar el nombre del Señor por la victoria. Pero en esta tarde, hermanos, yo quiero hablarles sobre esta ocasión de Jesús cuando fue a orar en el jardín de Getsemaní, en el huerto de Getsemaní. Si tienen su Biblia, ábrenlo en Mateo capítulo 26. Mateo 26, versículo 35 en adelante. Vamos a leerlo primero y luego voy a explicar unos puntos. Este mensaje quiero que recuerden, o quiero que formen un pensamiento, reflejan en el título que voy a poner. Y quiero hablar sobre el sufrimiento de Jesús y el sometimiento de Jesús. Como Él sufrió, pero Él quiso también someterse a la voluntad de su Padre. Qué importante enseñanza para nosotros. Dice en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Mateo 26, 35 al 45. Entonces Jesús fue con ellos al huerto de olivos, llamado Getsemaní, y dijo: siéntense aquí mientras voy allí para orar. Se llevó a Pedro y a los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, y comenzó a afligirse y a angustiarse. Les dijo: mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Él se adelantó un poco más y se inclinó rostro en tierra mientras oraba: Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa de sufrimiento, sin embargo quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Luego volvió a los discípulos y los encontró dormidos. Le dijo a Pedro: ¿no pudieron velar conmigo ni siquiera una hora? Velen y oren para que no ceden ante la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Tenemos que orar, hermanos. Entonces, versículo 42. Entonces Jesús los dejó por segunda vez y oró: Padre mío, si no es posible que pase esta copa, a menos que yo la beba, entonces hágase tu voluntad. Cuando regresó de nuevo a donde estaban ellos, los encontró dormidos, porque no podían mantener los ojos abiertos.
Así que se fue a orar por tercera vez y repitió lo mismo. Luego se acercó a sus discípulos y les dijo: adelante, duerman y descansan. Pero miren, ha llegado la hora que el Hijo del Hombre es traicionado y entregado en manos de pecadores. Gloria al nombre del Señor. Vamos a hacer una oración para empezar. Que Dios nos bendice a través de su palabra. Amén. Buen Dios y Padre Santo, te adoramos y glorificamos tu nombre. En este momento, Señor, queremos considerar tu palabra, Señor, y lo que usted sufrió, Señor, en el huerto de Getsemaní. En este momento, Señor, tráiganos a mente, Señor, aleluya, el sacrificio grande que hiciste por nosotros en la cruz del Calvario, Padre. En esta Semana Santa que estamos recordando y conmemorando, Señor, este sacrificio, Señor, que podemos tenerlo cerca de nuestro corazón y en nuestra mente, Señor. Vivirla contigo, Padre Celestial. En este momento, Señor, pedimos tu bendición sobre cada uno que nos escucha por medio de esta página de Facebook, Padre Celestial, y que tú bendiga sus vidas, Señor. Bendiga nuestros hogares, Señor. Guárdenos, Señor, de todo peligro, Señor, de toda enfermedad, Señor, en estos momentos de crisis, Señor. Estamos orando, Señor, también por todo el mundo, Señor, que tú, Señor, puedes sanar a aquellos que están enfermos, Señor, y reprendemos la obra del enemigo, Señor. Reprendemos, aleluya, Padre Celestial, esta enfermedad, en el nombre de Jesús, aleluya. Padre Celestial, nosotros creemos en ti, tenemos fe, Padre, aleluya, que tú nos vas a sanar, nos vas a salvar y nos vas a dar la oportunidad de nuevamente reunirnos en tu casa para adorar y glorificar tu nombre. Padre Celestial, bendice tu palabra, Señor, en esta noche, y que cada uno de nosotros podemos escucharlo con gozo y reflejar, aleluya, sobre el sacrificio que tú hiciste por nosotros. Gracias te damos. Aleluya. Bueno, hermanos, quiero comenzar nuevamente estos versículos y pensando en algunos puntos que he podido escribir aquí de lo que sucedió. En esta Semana Santa, como dije ya en el orden, muchas cosas sucedieron. Si ven por tu Biblia, hay otras parábolas que Jesús hizo, los fariseos o los líderes religiosos queriendo capturar a Jesús o encontrar alguna falta, porque recuerdan cuando dijo, estaban así, pues ¿a quién debemos de dar el tributo? ¿Aquí o allá? Entonces Jesús con su sabiduría dijo, tráeme una moneda. ¿Quién está? ¿Qué imagen está? Entonces él le dijo, pues dele a César lo que es de César y dele a Dios lo que es de Dios. Todas estas bellas, bonitas historias tú las vas a encontrar en la palabra del Señor en esta última semana que Él estuvo aquí en la tierra. Pero en este momento Él se detuvo porque sentía la angustia, sentía el sufrimiento, sentía su corazón agobiado, sentía su corazón siendo presionado por el peso de lo que estaba pasando. Como dije el domingo, cuando Jesús entró triunfalmente en Jerusalén, muchos miraban la pompa, muchos miraban la adoración que le hacían, pero Jesús miraba al final del camino. Él sabía que al final del camino le esperaba la cruz. Gloria a Dios, aleluya. Y mientras ellos esperaban un Mesías que los iba a liberar del poder de Roma, Él miraba la condición espiritual de ellos. Él miraba la condición espiritual de la humanidad, de nosotros. Y en esta ocasión Cristo se detuvo para orar por nosotros, por Él. Y hizo una petición al Padre. Y ahí vamos a llegar pronto. Dice, entonces Jesús fue con ellos, con los discípulos, al huerto de los olivos, llamado Getsemaní, y dijo, siéntense aquí mientras yo voy a orar. El lugar de Getsemaní quiere decir como en inglés se llama olive press, o sea, una prensa para exprimir los olivos. O sea, quiere decir que fue un lugar para exprimir, y es algo simbólico porque él sentía como lo estaban exprimiendo. ¿Ok? Dice, se llevó a Pedro y a los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, y comenzó a afligirse y a angustiarse.
¿De qué estaba afligiéndose y angustiándose? Jesús dijo, hasta dice, mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte. Quédese aquí y velen conmigo. Vemos aquí el sufrimiento de Jesús. Como dije, el Señor sabía lo que estaba por pasar, lo que iba a pasar luego. Y esto le traía mucha angustia. Le trajo tristeza. Cuando Cristo decidió, Él sufrió, el sufrimiento de Jesús es cuando Él decidió venir en rescate por nosotros. En el gran plan de Dios, cuando formó el pueblo, cuando formó el universo, todo el mundo y la humanidad sabía que iba a haber una necesidad de alguien venir a rescatarnos a nosotros, a redimirnos. Y Cristo dijo, yo voy, Señor, yo voy, Padre, para redimirlos. Gloria a Dios. Y cuando Él llegó, aleluya, era una copa de amargura, una copa de la ira de Dios por el pecado. Pero Él vino en rescate por nosotros. ¿Cuántos de nosotros hemos estado en situaciones que pensamos que no podemos seguir adelante? Cuando sentimos que todas las paredes se nos encierran, cuando ya no hay luz al final del camino, cuando no podemos ver la luz del día. Pero ¿sabe qué? Gloria a Dios que Cristo nos da la dicha de confiar en Él. Cristo nos da la libertad. Gloria a Dios. Cuando nosotros hemos estado en estas situaciones, podemos acudir a diferentes lugares, médicos quizás, psicólogos, la medicina, pero solo Cristo, ahí está la respuesta. Dice, y se adelantó un poco más y se inclinó rostro en tierra mientras oraba. Padre mío, es la primera vez que dice, si es posible que pase de mí esta copa de sufrimiento, que pase de mí esta copa de sufrimiento. El Señor sabía por lo que tenía que pasar. Pero sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. ¿Qué podemos aprender aquí, hermanos? Nosotros que hemos confiado en el Señor y estamos confiando en Dios, a veces se nos presentan dificultades o situaciones donde tenemos que decidir de mantener nuestra fe y nuestra creencia en Cristo y nuestra confianza o abandonarlo. Pero gloria a Dios que Cristo vio más allá, porque Él dijo, no como yo quiera, sino que es tu voluntad. Ese es el sometimiento de Jesucristo. Vio la situación angustiada, vio la situación oprimiante, pero pudo haber una manera más fácil, un shortcut, como le dicen en inglés. Y muchas veces en situaciones difíciles nos queremos tomar el camino fácil, pero ¿será la verdadera? ¿Será la que nos trae la victoria completa? No es, porque estamos confiando en Cristo. En estas ocasiones donde vemos que como está el mundo, es fácil hacer como los demás que no creen en Jesús. De querer hacer un poquito más de dinero, de querer poder avanzar un poquito más en lo que queremos. Pero como creyentes, ¿será la manera correcta? ¿Será la manera que nos va a traer la victoria en Cristo? ¿Qué vamos a perder? Cuando Cristo vio lo que se iba a perder, gloria a Dios, porque dice la palabra, Él hubiera podido llamar 10,000 ángeles para rescatarlo. Pudiera haber sido de otra manera, pero Cristo está viendo en la victoria final. ¿Qué hubiera pasado? Quizás la salvación que nosotros nos gozamos hoy no sería la misma. Quizás tendría que ser una salvación por obras y no solo por fe. Pero gloria a Dios, porque la salvación es por fe.
Y no es por obras para que nadie se glorie. Tú y yo no tenemos que hacer nada, solamente creer que Jesús es el Hijo de Dios y que Dios lo resucitó al tercer día. Gloria al nombre del Señor. Qué bueno es que nosotros tenemos una salvación tan grande y tan libre, tan gratis, un don inmerecido, y es de nosotros. Porque Cristo no vio el sufrimiento. Cristo no dejó que el sufrimiento le cambiara su deseo de cumplir la voluntad de su Padre. Así nosotros, no dejemos que las situaciones de este mundo, no dejemos que lo que pasa, lo que tenemos que enfrentar, cambia nuestra manera de pensar en Jesús, nuestra manera de vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Porque en todo hay su situación que es un camino fácil, pero nos dará la victoria completa. Qué bueno que Cristo mejor dijo, Señor, no como yo quiero, sino como es tu voluntad. Yo quiero hacer tu voluntad. Yo me someto a tu voluntad. Gloria al nombre del Señor. Tú que has decidido de seguir a Cristo, sométete a la voluntad de Dios. Y vas a tener la victoria final, la victoria 100%. No va a ser una media victoria. ¿Cómo te gustaría eso? Presentado en una situación y tomando el camino fácil y recibes no la victoria completa, pero una victoria más o menos. Por si tan siquiera te libraste de algo. Pero que si hubieras pasado por la prueba y si hubieras dicho, Señor, no como yo quiero, no mi voluntad, sino tu voluntad. Qué magnífico sería la victoria que Cristo te daría. Y en esto tenemos que pensar, hermanos. ¿Cuántas veces buscamos ese camino fácil? No debemos de conformarnos con ninguna media victoria. Cristo se sometió a la voluntad de su Padre. Él sabía que era fuerte. Dice, estoy angustiado hasta la muerte. En otra parte de la Escritura dice que él oraba con tanta intensidad que sudaba como gotas de sangre, espesas, de tanta intensidad que él oraba en esta ocasión. Era algo fuerte. Cargar en él el pecado de todo el mundo. Ya el pastor que nos ayudó con una de las 7 palabras, dice, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Gloria a Dios, aleluya. Él estaba pendiente de la cruz. Y mientras la gente le hacía burla, le mofaba, le pegaba, dicen los soldados romanos, lo maltrataba, él solamente miró hacia el cielo y dijo, Padre, perdónalos. Pero él pudiera haber llamado 10,000 ángeles para salvarlo. Pero dijo, no, voy a llevar este camino hasta el final. No como yo quiero, no mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre. Voy a someterme a la voluntad de Dios. Sometiéndonos a la voluntad de Dios no es un camino fácil, pero es un camino seguro. Es un camino de victoria. Es un camino donde la gloria de Dios se manifestará en su vida. Cristo experimentó esta angustia tan pesada que hasta sentía que lo estaban exprimiendo, dice. Y cuando eso nos pasa a nosotros, podemos estar contentos que Cristo se puede identificar con nosotros. Imagínense, hermano, por todas tus pruebas, por todo lo que nosotros podemos pasar, Cristo está con nosotros. Él nos entiende. Él nos entiende que cuando sentimos la opresión, Él sabe qué estamos sintiendo. Pero si guardamos fiel a la voluntad de Dios, seguramente Él nos dará la victoria. Luego dice,
volvió a los discípulos y los encontró dormidos. Le dijo a Pedro, ¿no pudieron velar conmigo ni siquiera una hora? Velan y oren para que no ceden ante la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Tenemos que orar, hermanos, para estar fuertes cuando nos viene la prueba, cuando nos viene la tentación. Si no estamos orados, si no estamos reforzados con la oración, vamos a caer. Pero qué bueno el hombre que confía en Dios y ora, y está orando, que cuando viene la tentación, va a tener el poder y la autoridad de rechazarlo, de decir, fuera de aquí, en el nombre de Cristo. Tenemos que hacer morir esta carne y sujetarlo a la voluntad del Espíritu de Dios. Dice, entonces Jesús los dejó por segunda vez y oró, Padre mío, si no es posible que pase esta copa, a menos que yo la beba, entonces hágase tu voluntad. Gloria a Dios. En esta noche, esta es la encomendación para cada uno de nosotros. No miramos la prueba, no miramos la aflicción o la tribulación. Miramos a Cristo. Miramos que manteniéndonos fiel al Señor, vamos a tener la victoria. Durante esta vida, durante estos tiempos de prueba, el enemigo nos presentará caminos fáciles, shortcuts que le llamamos en inglés. Pero ¿sabe qué? Tenemos que guardarnos, someternos bajo la voluntad del Señor. ¿Cuántos quieren vivir para el Señor? ¿Cuántos quieren decir, Señor, yo voy a vivir contigo? Gloria a Dios. Oremos para que tengamos esa fuerza para rechazar la tentación, para no cedernos a ella. Luego se acercó, versículo 45, a sus discípulos y les dijo, adelante, duermen y descansen, pero miren, ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es traicionado y entregado en manos de pecadores. Ya en los próximos días sabremos qué ha pasado. Lean su Biblia, lean y ven el gran sacrificio que Cristo hizo por cada uno de nosotros. Si usted no conoce al Señor en esta tarde como tu único Salvador, yo quiero hacerle una invitación de conocerlo, de recibirlo en tu corazón. Es muy fácil, es de creerlo, creer en Jesús, que es el Hijo de Dios, y que Cristo lo levantó de los muertos al tercer día. Creerlo en tu corazón. La invitación está. Quiero hacer una oración para aquellos que quieren decir, esta noche yo quiero recibir a Cristo en mi corazón. Si quieres hacerlo, ora en esta oración conmigo. Buen Dios y Padre Santo, te alabo y te glorifico. En este momento vengo delante de ti. Te presento mi corazón como regalo perfecto para ti, Señor. Límpialo, purifícalo y vive en ella, Señor. Yo reconozco que soy pecador, he hecho muchas cosas, pero en esta noche me arrepiento. Me arrepiento, Señor, y pido que tú laves mi corazón con tu sangre carmesí. Creo en ti y quiero vivir una vida nueva en ti, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, declaro que yo soy hijo de Dios ahora. Gracias. Amén. Dios le bendiga, hermanos.